Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula La grandeza de Cristo y vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, los versículos del 31 al 33, en donde un ángel le anuncia a María el nacimiento de Jesús. Le dice así: concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Con estas palabras el ángel comienza a describir la grandeza de Jesús. Dice: Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. Ya la manera de su concepción fue grande. María fue concebida por obra del Espíritu Santo. No fue una concepción humana, sino divina. Con este anuncio a María, el Espíritu Santo quiso dejar bien claro la grandeza eterna de ese niño que iba a ser concebido en su vientre. Después lo daría a luz y lo acostaría en un pesebre. Esto es símbolo del acercamiento de Dios a todo ser humano, sea de la condición que sea. Isaías también profetizó sobre la grandeza de sus sufrimientos y leemos en el capítulo 53 el versículo 3, donde dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Hermano, Jesús fue perseguido desde su nacimiento por Herodes, el cual quería matarlo. Más tarde también fue despreciado por todos, incluso los de su mismo pueblo. Jesús fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, dice Isaías, conocedor del dolor más profundo, o sea, era experto en sufrimiento. Nosotros, dice, le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. También su grandeza queda demostrada con ese gran amor que demostró siendo el unigénito Hijo de Dios, aceptando la voluntad del Padre. Él mismo expresa la voluntad de su Padre en Juan capítulo 3, verso 16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se condene, mas tenga vida eterna. Su grandeza también la demostró con su humildad, una humildad que lo llevó a una cruz, aun siendo el unigénito Hijo de Dios. Así lo declara Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 8, donde dice: y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Además demostró su humildad aceptando la voluntad del Padre, aun sabiendo que por medio de él todo lo que existe fue creado. En Colosenses 1:16 así lo atestigua el apóstol Pablo, donde dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. No le importó, hermanos, todo esto y fue humilde hasta la muerte, y una muerte horrible, la cruz. La grandeza de Cristo también la demostró en que, aunque vivió en una época donde la corrupción y el pecado abundaban, hoy ocurre lo mismo, él jamás pecó y nunca se halló una mentira en su boca. Su grandeza también la demostró en que no le importó morir en una cruz con la ignominia, o sea, con la afrenta pública que esto suponía. Su grandeza también quedó patente al cargar con la totalidad del pecado de todas las personas que crean en él. Como consecuencia de su vida ejemplar y habiendo cumplido su ministerio a la perfección, su exaltación también fue grande. Dice la palabra de Dios que Dios lo elevó hasta lo más alto y lo hizo sentar en el lugar de honor y de privilegio y de autoridad que merecía su grandeza. Lo sentó a su diestra. El autor del libro de Hebreos declara que el Padre lo coronó de gloria y de honra. Gracias, hermanos, a la grandeza demostrada por Cristo
y culminada en una cruz donde sufrió afrenta pública, un día el cielo se llenará de todos aquellos que creemos en Él y que valoramos la grandeza de su ministerio. Sigamos adelante proclamando la grandeza de Cristo, hermanos, esa grandeza que quedó demostrada en cada paso que dio en su ministerio, desde que nació hasta que lo culminó en la presencia de Dios, sentándose a la diestra del Padre, donde Dios lo puso, lo honró y le dio toda la gloria que él merecía, la gloria y la honra que merecía su grandeza. Bien, hermanos, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos. Un abrazo.